¿Cómo hacer un anime exitoso? Toma uno. El anime es una de las industrias más grandes del mundo, con millones de dólares invertidos al nivel de las superproducciones de alto presupuesto occidentales, y ha pasado por varias etapas. El cambio de estilo de dibujo y cómo cada mangaka adoptó un estilo personal, la modernización de la animación con el uso del CGI y el 3D, los seiyuu siendo reconocidos como profesionales de primer nivel, y el costo de adaptar y animar un manga. Por ejemplo, en los 80 y los 90, un anime exitoso comprendía entre 30 y 55 capítulos. Uno exitoso al nivel de Dragon Ball superaba fácilmente los 100 episodios. Esto ocurría porque, con el aumento de la popularidad, los fanáticos pedían más. Con la globalización llegó la venta de animes a Occidente, y allí los fanáticos también pedían más, incluso de animes que en Japón no habían sido demasiado populares. Por ejemplo, Estados Unidos popularizó la saga Gundam en todo el continente. El éxito sin precedentes de Gundam Wing en 1995 derivó en que se realizaron los OVAs Vals Sin Fin, solo para extender el final de una saga terminada. Mientras que en Japón, esas animaciones para video pasaron sin pena ni gloria, ya que los nipones estaban ingresando en la era de Evangelion. Latinoamérica también tuvo su cuota de mercado, por ejemplo con Ranma y medio, también en la década del 90. Mientras Japón seguía animando capítulos del manga y haciendo tanto películas como OVAs, solo era porque el mercado latino era muy grande. Mientras que para su público local ni siquiera animaron el final del manga. ¿Qué estás haciendo, Akane? Nada. ¿Una carrera? Sí. ¡Hasta pronto! Yo soy Lola y llegué para enseñarte cómo hacer que un manga tenga una adaptación animada exitosa. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Actualmente se tienen en cuenta varias cosas para que un manga sea animado, ya que gracias al internet, la difusión no solo es mucho mayor, sino que los estrenos hasta son en tiempo real. Piensen que los otakus noventeros tenían que esperar semanas. ¿Qué digo semanas? Meses o incluso años para poder ver en televisión un capítulo nuevo de su anime favorito. Cuando Clint murió, el corazón otaku de la señora Vaca dejó de latir durante varios meses, hasta que encontró el capítulo en donde lo revivían. Como se dijo antes, la exigencia de los otakus globales tuvo como consecuencia el aumento del costo de la animación, incluso cuando la industria empezó a utilizar estudios coreanos para mantenerse en precio. Pero el resultado final es conocido. Ahora son pocos animes los que pasan los 100 episodios en temporadas seguidas, como One Piece y Detective Conan. Los mangas no terminan, pues los animes tampoco. No pueden hacer pausas porque son demasiado populares y dejan ganancias. Por eso también tienen OVAs y películas originales. A veces un anime y manga es popular, pero animarlo es costoso e incluso laborioso al borde de enloquecer a los animadores, como ocurre con Shingeki no Kyojin, que es un grupo de animes con mangas o novelas ligeras en publicación, pero se divide en temporadas de 12 o menos episodios para no adelantar al manga. Y, ya que estamos, recortar costos. Pero esto se compensa con calidad, señores, y con una buena historia nadie se queja. Existen también animes cortos, por así decirlo, como son Diabolic Lovers y Dramatical Lovers, que cuentan con 2 temporadas, pero se diseñaron cortos a propósito, ya que se hicieron solo para vender videojuegos, como es el caso de Sword Art Online y Goblin Slayer, que se hicieron para vender novelas ligeras. La diferencia real entre estos dos animes es que Sword Art Online goza de tal popularidad que sus temporadas nuevas siguen saliendo y llamando la atención, mientras que Goblin Slayer tendrá un OVA que posiblemente se estrene en cines. ¿Esto qué quiere decir?
que Goblin Slayer llama la atención como para llegar al cine en una OVA de hora u hora y media, pero no tiene la suficiente popularidad que el estudio invierta en una nueva temporada para televisión. ¿Cómo hacer una adaptación popular como para que produzcan una serie, películas y OVAs? ¿Cuál es la fórmula secreta? Los ingredientes los podéis ver a continuación, pausar el vídeo y apuntarlos tranquilamente. Controversia. No importa si la historia es buena o mala, mucho menos importa si está bien dibujado o escrito. Si un manga llama la atención por un tema controvertido, la polémica que provocará que sea animada hará que los posers corran a ver la película. Waifus y senpais. Sin chicas sexys y hombres con raviolitos en los abdominales, no vale la pena animar un manga. Es sexista, pero el fanservice siempre funciona, especialmente si hablamos de senpais. Originalidad. Incluso un concepto viejo y repetitivo puede explotarse una y otra vez si se le añade cosas nuevas, como hizo Yu-Gi-Oh hace unos años con los duelos de cartas en motocicletas. Sé que compraste esas cartas por internet, no mires para otro lado. Censura. Si el manga llamó la atención por las escenas de desnudos, gore, malas palabras, etc., siempre es suavizada la adaptación, aunque a los fans no les guste. Lo miran con odio, pero lo miran, y entran a internet a escribir en foros criticando cómo la adaptación suavizó el manga. El ejemplo perfecto de esto es Gans. El ambiente. Los fondos se volvieron una parte importante de las adaptaciones, lo que llamaríamos el fondo wallpaper, ya que los otakus los usan para poner frases inspiradoras en Tumblr. Te dejo en la caja de comentarios mi usuario de Tumblr para que compartamos wallpapers. El soundtrack. Los openings y endings son partes importantes, ya que describen de forma resumida de qué va el anime y separan una temporada de otra. A esto debemos agregar también la música ambiental que acompaña las escenas. Un par de músicos reconocidos en el fandom son Hiroyuki Sawano y Shiro Sagisu, e incluso el popular Hans Zimmer hizo el soundtrack para el anime Blue Blues. Tsunderes. Por lo menos un personaje con esta característica hay en todos, pero en todos los animes. Si no hay tsunderes, no es un anime. Irrealidad. No importa que la historia ocurra en el barrio más normal del mundo, tiene que haber un elemento no natural que haga que el espectador quede estupefacto y quiera seguir viendo. Deportes o poderes. O si los deportistas tienen poderes, mejor. A few moments later. No olvidar los clásicos. La persona con anteojos, los amigos de la infancia, una mascota kawaii, los que tienen el pelo largo y después se lo cortan, el amor a primer golpe o vista, es decir, todos esos pequeños detalles que hacen un anime único. Aunque aparezcan en todos los animes. ¿Qué estás haciendo, Akane? Nada. ¿Una carrera? Sí. ¡Hasta pronto! Yo soy Lola y esta es la Señora Vaca. No olvides suscribirte y darle manita arriba. Y de compartir el video con todos tus amigos. Y recordá que la tendencia es solo una simulación. Nos vemos la próxima. ¡Chao!